nueva invitada y cambio de planes. Becky observó impacientemente su reloj por cuarta vez y se dio cuenta de que ya se había tardado 3/4 de hora. Aunque sabía que era bastante tonto pensar eso, el mensaje era bastante claro. Frynn no iba a asistir. Gran parte de ella se sentía enfadada por el nuevo plantón que le acababa de dar. La mayor parte de su paciencia con ella estaba siendo agotada de forma irremediable, y una minúscula parte le gritaba interiormente que eso era exactamente lo que iba a suceder, no podía esperar menos. No cuando prácticamente la estaba obligando a tenerla a su merced y disponer de ella cada vez que quisiera. Su rebeldía contra ella era bastante notoria. Si había algo que le fascinaba a Becky, era tener carácter, y Frynn tenía mucho. Sonrió tontamente en la soledad de aquella mesa en el restaurante. Había sido bastante crédula de su parte ponerse a esperar, como si ella fuera a entrar por la puerta puntual para una cena con ella. Era obvio que eso jamás sucedería, tal vez no de la manera en que ella esperaba que funcionara todo. Tomó el último trago de vino de su copa, arrojó la servilleta y se dispuso a marcharse del lugar, claro, no sin antes pagar la cuenta. Una vez fuera, observó su reloj y vio que era demasiado temprano para ella en un fin de semana como aquel. Se dispuso a sacar su celular y marcó su número. Mínimamente quería explicaciones del porqué de aquello. La puerta a su lado se abrió y Frynn salió con su porte elegante del auto negro. Sentía un satisfactorio regocijo en su interior que la llenaba por completo. Nuevamente había dejado plantada a Becky. Ahora, estando en sus verdaderos 5 sentidos, agradecía que ella hubiera tenido la pizca de razonamiento que a ella le faltó esa noche. Aunque realmente no sabía cómo sentirse, Becky le había dicho que la había llevado a su casa con la clara intención de cobrar parte de la propuesta, pero cuando ella finalmente estaba cediendo, se alejó, dejándola con millones de sensaciones indescriptibles. La rechazó, y Frynn no sabía cómo sentirse realmente. En sus ojos se reflejaba el claro deseo hacia ella. Entonces, ¿por qué se detuvo? Solamente esperaba que este no fuera un juego, porque ella también sabría mostrar sus ases bajo la manga. Si había algo que tenía bien claro, era lo que despertaba en las demás personas, y Becky era muy obvia demostrando aquello. Necesitaba descubrir muy bien cuáles eran sus verdaderas intenciones y comprendía que lo lograría provocándola. Y la mejor manera de hacerlo, además de que eso la beneficiaba a ella también, era mantenerse lo más alejada de ella posible. Tenía que descubrir hasta dónde era capaz de llegar y también planificar muy bien su estrategia para evitar por todos los medios que la hiciera cumplir con su parte. Además, no tenía ni idea de qué era estar con otra mujer, y eso la aterraba por completo. Tocó el timbre por segunda vez hasta que escuchó ruido desde el interior de la casa. La puerta se abrió segundos después, apareciendo una muy arreglada Jenny detrás. «Por un momento pensé que no vendrías», dijo, acercándose para saludarla. «Lo sé, tuve que hacer un par de cosas», dijo, imitándola. «Qué particular forma de saludarse. Te tardaste», dijo, entrando. «Sí, discúlpame», mencionó, cerrando la puerta tras ella. Estaba pendiente de la cocina. «¿Tú cocinaste?», preguntó, sonriendo un poco mientras dejaba su abrigo y bolso en el perchero cerca de la puerta. «No veo cuál sea la sorpresa», dijo, poniéndose un poco seria. «Realmente se me está dando muy bien», añadió sonriendo. «Eso tendrá que comprobarse». Avanzó unos pasos. Justo cuando estaba por preguntar otra cosa, una pequeña voz la interrumpió. «¡Tía Finny!», gritó una pequeña niña de 5 años, arrojándose a sus brazos. «¡Aquí estás!», dijo de la misma manera, recibiéndola con los brazos abiertos y cargándola. «Te he extrañado tanto, cielo», admitió, llenándola de besos por toda su pequeña carita. «Yo también», dijo, riendo, mientras recibía sus besos y colocaba sus bracitos alrededor de su cuello. «¿Por qué ya no me visitas como antes?», preguntó haciendo un pequeño puchero. «Bien dicho», festejó alegremente Jenny. «Saca toda tu artillería pesada, Chloe. No le enseñes esas cosas a la niña», la regañó su hermana. «Es que he tenido mucho trabajo últimamente, pequeña», dijo dirigiéndose dulcemente a la niña. «Pero prometo visitarte más seguido. Así podremos jugar, ¿quieres?» «Sí», gritó contenta. «Te quiero, tía». «Yo igual»,
contestó dándole un beso en la frente. Por eso eres mi sobrina preferida. Es la única que tienes, Frin, recordó su hermana. ¿Y tú qué sabes?, cuestionó. Quizás en un futuro vengan más, dijo, riendo un poco al ver la cara de terror de su hermana. ¿Y qué hay de ti?, preguntó, cruzándose de brazos. Yo también quisiera ser tía algún día, ¿sabes? De eso ni hablar, contestó bajando a la niña y viendo cómo corría escaleras arriba. No tengo tiempo. ¿No tienes tiempo o es que no tienes a nadie?, preguntó. Deberías conocer a alguien después de lo que sucedió con... Por favor, Jenny, dijo, interrumpiéndola. Es mi vida. ¿Siempre tendrás algo que decir respecto a todo lo que hago? Es que a veces no te entiendo, Frin, contestó, negando con la cabeza. Y era cierto. No sabía comprender la soledad de su hermana. Creo que estás demasiado sola y consumida por tu trabajo. Son mis decisiones, Jenny, contestó, cansada. ¿Podrías cambiar de tema, por favor? Siempre es lo mismo y siempre terminamos discutiendo inútilmente. Tienes razón, coincidió. Acompáñame a la cocina. No quiero que se me vaya a quemar algo. Justo entonces, el sonido del celular de Frin interrumpió su marcha. Debo atender, dijo, observando su celular. Adelántate tú, yo iré en cuanto pueda. Claro, mencionó despreocupada su hermana y se perdió dentro de la cocina. Bueno, contestó. ¿Dónde estás?, preguntó sutilmente la voz desde el otro lado, que no sonaba para nada contenta. Volviste a hacérmelo de nuevo, Frin, acusó. Lo sé, respondió tranquilamente. Estoy a punto de cenar con mi hermana, dijo, comenzando a dar vueltas por la casa. ¿Y no pudiste simplemente cancelar?, preguntó. ¿Quieres tomarme el pelo, Frin? Creo que sabes claramente tu situación conmigo, y aún así estás haciendo lo que quieres. Primero, Becky, comenzó, enumerando. No puedes obligarme a ir a un lugar con menos de 1 hora de anticipación, informó. Segundo, no he sido yo la que se marchó la otra noche, así que no puedes reprocharme nada, dijo. Y tercero, no tienes ningún derecho de dirigirte a mí de esa manera tan maleducada, ni creas que te lo voy a permitir, advirtió. Y Becky tuvo ganas de soltar una enorme carcajada por lo que acababa de escuchar, porque si tenía que recordarle quién era últimamente la que se comportaba de manera grosera, ella no tenía cara para mencionar aquello. Está bien, dijo, suspirando. No valía la pena seguir siempre discutiendo. Debía ser muy cuidadosa con ella de ahora en más. Entonces, ¿serías tan amable de decirme la dirección de tu hermana?, preguntó, haciendo un enorme esfuerzo para no sonar con la burla con la que tantas ansias quería hablar. ¿Y para qué quieres saber?, preguntó interesada. Creo que está más que claro que no cenaré contigo esta noche. Digamos que solamente quiero verificarlo por mi cuenta, contestó. Se formó un incómodo silencio y por un momento pensó que Frin le había cortado. ¿Y bien?, volvió a preguntar. No creo que a mi hermana le guste que esté dando ese tipo de información a cualquiera, dijo, queriendo desviar el tema. Por favor, Frin, dijo, riendo levemente. Sabes perfectamente que yo no soy cualquiera. Además, siguió, sabemos que solamente es cuestión de tiempo para que yo lo averigüe, así que no me lo hagas perder y sé buena chica por una vez. Entonces averígualo tú por tu cuenta, contestó, y espero que pierdas mucho de tu tiempo. Adiós, Becky. Y cortó, interrumpiendo justo lo que podría haber sido un improperio de su parte. Definitivamente la sacaba de quicio. No era nadie para que le estuviera diciendo hacia dónde se dirigía o no. Además, no iba a permitirle que le hablara de aquella manera. ¿Y para qué quería la dirección de donde estaba? Actuando de aquella manera solo lograba que la aborreciera aún más. Dejó su celular sobre la mesa y se dirigió hacia la cocina, donde podía ver a su hermana de espaldas, muy entretenida, con la cabeza prácticamente metida en la olla. No voy a negarlo, dijo, mirando lo que estaba cocinando, pero no huele nada mal. Por supuesto que no, dijo orgullosamente. Te dije que estaba practicando mucho. Veo, dijo, mirando todo seriamente, cosa que Jenny captó. ¿Sucede algo malo?, preguntó viéndola. No, ¿por qué?, negó. ¿Debería suceder algo? Es que estás un poco más seria desde que atendiste aquella llamada.
¿Problemas con el trabajo? Ojalá fuera eso, respondió suspirando. ¿Entonces? No es nada malo, no te preocupes, contestó restándole importancia. En realidad es una estupidez, terminó diciendo. Pero Jenny no lo pensaba así. Si lo fuera, su hermana no estaría de aquella manera. Si tú lo dices, murmuró, creo que solo bastarán unos pocos minutos más y esto estará listo, dijo, removiendo. ¿Por qué no pones la mesa?, preguntó amablemente. Conocía a su hermana y sabía que aquella clase de tareas no eran muy de su agrado. Muy pocas veces la había visitado en su mansión, y siempre que estaba allí, no podía ni siquiera mover un dedo sin que alguno de los sirvientes se adelantara o se ofreciera a hacerlo por ella. Bien, respondió escuetamente Fryn para su sorpresa. Buscó todos los utensilios correspondientes para la cena y colocó todo prolijamente sobre la mesa. Al menos eso era tarea fácil. Una vez que terminó con todo, volvió a dirigirse a la cocina con su hermana. «Esto ya está listo», anunció Jenny, mirándola. «Acomodaré unas últimas cosas aquí y la cena ya se servirá». Jenny se movía apresuradamente de un lado a otro, poniendo las ollas sucias en el fregadero para disminuir cualquier pérdida de tiempo a futuro, cuando tuviera que lavar todo. No supo por cuánto tiempo estuvo observando a su hermana caminar de allí para acá por toda la cocina, cuando, de repente, el timbre de la casa sonó y ambas se miraron una a la otra. «¿Podrías ir a fijarte tú, Fryn?», preguntó Jenny. «Realmente quisiera, al menos, dejar ordenado aquí». «Seguro», contestó yendo hacia la puerta. Pero después se arrepintió de dicha decisión al encontrar a la última persona que esperaba ver frente a la puerta de la casa de su hermana. «¿Qué haces aquí?», preguntó de manera brusca y sorprendida. «Bueno, supuse que no me ibas a recibir con besos y rosas», dijo Becky sonriendo, «pero este recibimiento no está nada mal en comparación con todos los que me imaginaba». «Creo que te hice una pregunta, Becky», dijo, cruzándose de brazos y poniéndose frente a ella, impidiendo cualquier tipo de paso hacia el interior. «Y yo creo que está bastante claro lo que hago aquí, Fryn», contestó. «Dije que esta noche cenaré contigo y así lo haré». «Así que ahora eres una gran mujer de palabra», dijo burlonamente. «Quiero que te vayas en este instante antes de que...» «¿Quién es, Fryn?», preguntó Jenny, apareciendo detrás de ella, quien, según Fryn, no pudo haber elegido mejor momento para hacer acto de presencia. «No es nadie, en realidad ya se iba». «Becky Armstrong, mucho gusto», dijo, ignorando a Fryn, sonriendo ampliamente y ofreciendo su mano para saludar. «Soy amiga de Fryn», añadió, señalándola. «¿Amiga?», preguntó sorprendida Jenny. Avanzó unos pasos, ignorando también a una conmocionada Fryn que lo observaba todo. «Discúlpame, soy Jenny Chankimha», se presentó tomando su mano. «Hermana de Fryn». «Mucho gusto, Jenny», dijo amablemente Becky. Jenny estaba igual o más sorprendida que Fryn en esos momentos. ¿Desde cuándo su hermana tenía una amiga y no le había dicho nada al respecto? Luego vería la manera de reprenderla. «Fryn, ¿por qué no me dijiste que habías invitado a una amiga?», preguntó mirándola. «Es que, en realidad...». «Oh, pero qué grosera soy», dijo interrumpiéndola. «Justo estábamos a punto de cenar. ¿Por qué no nos acompañas, Becky?», preguntó. «No creo que disponga de tiempo», se interpuso Fryn, viendo que ella abría la boca para contestar. «Tonterías», dijo su hermana. «Supongo que, si vino hasta acá, es por algo, ¿no?». «Bueno, en realidad no quisiera molestar», comenzó, haciendo una actuación de vergüenza de la que Fryn se percató. «Para nada, tú no eres molestia», la contradijo Jenny, tomándola del brazo para llevarla dentro. «Solamente será un plato más en la mesa, porque, en realidad, hice bastante comida esta noche». «Gracias, entonces», dijo Becky, sintiendo cómo Jenny tomaba su abrigo, del cual notó que sería bastante costoso, como el de su hermana. Así que supuso que quizás fuera de su mismo círculo. Becky levantó la vista para encontrarse con una pequeña que venía bajando las escaleras, sosteniendo una muñeca. «Hola», dijo Becky poniéndose a la altura de la niña, que la miraba evaluándola. «¿Cómo te llamas?». «Chloe», respondió con su aguda voz. «Pero qué bonito nombre, Chloe», dijo Becky, viendo cómo la pequeña se sonrojaba y se ocultaba detrás de las piernas de su madre.
Es algo tímida a veces, aclaró Jenny. La cena ya será servida, anunció. Si quieres, puedes ir a tomar asiento, Becky. Yo llevaré a la niña a lavarse las manos. Seguro, no hay problema, dijo, viendo cómo ambas subían las escaleras. ¿Qué intentas tramar?, preguntó Fryn, apareciendo detrás de ella. ¿Tramar algo yo?, preguntó, haciéndose la desentendida. Solamente estoy siendo amable con tu hermana y tu sobrina, Fryn. Ni creas que yo me estoy tragando ese cuento, dijo, mirándola de manera fría. No sé qué tendrás en mente, Becky, pero te voy advirtiendo desde ya que tengas cuidado. Y según tú, ¿qué es lo que estoy planeando entonces? No lo sé, respondió simplemente, pero se estará por ver. Hubiera sido de otra manera, pero tú lo preferiste así, dijo, acercándose a ella. ¿Por qué siempre estás huyendo de mí, Fryn? ¿A qué le temes? Nadie está huyendo de ti, dijo, apartando la mano que acariciaba su mejilla. Y ten al menos un poco de respeto, porque no es tu casa ni la mía. ¿Qué quieres decir?, preguntó sonriente. ¿Entonces tendré la libertad de hacerlo en un lugar más íntimo? Fryn estaba por rebatir aquella pregunta si no fuera por la interrupción de su hermana. ¿Aún no se han sentado?, preguntó. Supongo que quieren ponerse al día, pero aquí en la mesa igualmente lo pueden hacer, ofreció. Sí, discúlpanos, comenzó Becky. Es que nos entretuvimos bastante. No hay problema, Becky, la tranquilizó. Yo entiendo, pero vengan a sentarse. Fryn rápidamente se adelantó para tomar asiento del lado derecho de la mesa y se descolocó bastante al ver a su hermana tomar lugar frente a ella, y no a su lado, como acostumbraban. Entonces lo comprendió y rezó en su mente para que Jenny mantuviera la boca cerrada, pero la vio observarla fijamente y comprendió que aquello ya estaba perdido. Becky, ¿por qué no tomas asiento junto a Fryn?, le ofreció. Supongo que no habrá problema con eso. Claro que no, dijo, sentándose a su lado para sonreírle de manera burlesca. Será agradable estar al lado de... Fryn, mencionó, para mayor burla. Fryn la miró de manera furiosa, procurando que su hermana no la viera. Había invitado al lobo a su casa sin darse cuenta, y de repente, todo el apetito se le había ido, sabiendo que tendría que soportar una cena que no sería para nada de su agrado. Y justo cuando la situación no podía ir peor para ella, Becky acercó su silla aún más a la de Fryn, logrando rozar sus piernas. Sabía que tenía que mantener esas manos bien vigiladas, si no quería ocasionar un escándalo en ese mismo momento. La esperaba una muy, muy larga cena. Giró lentamente su cabeza hacia la izquierda para ver la sonrisa amable que le brindaba a su hermana, pero ella sabía perfectamente que aquella reluciente dentadura perfecta se debía al roce debajo de la mesa. Se aclaró la garganta y, disimuladamente, logró apenas alejar un poco su silla para seguir evitando cualquier tipo de contacto, aunque, en el fondo, algo le decía que aquello apenas iba a ser el principio de una situación muy incómoda para ella. Jenny se levantó para comenzar a servir amablemente la comida en cada plato. «Entonces, ¿cómo es que se conocieron?», comenzó Jenny, preguntando mientras servía comida para su hija. Fryn tenía guardada la sorpresa, dijo, queriendo sonar con humor, pero la mirada que le envió a su hermana era claramente de recriminación. «Conozco a Fryn desde la universidad», intentó explicar Becky, inventando alguna historia, pero, en parte, no estaba mintiendo. «¿En serio?», preguntó sorprendida, pidiendo su plato. «Pero yo no recuerdo haberlas visto nunca juntas». «Bueno, a eso iba», dijo, riendo un poco mientras recibía su plato con comida. «Solamente nos conocíamos de vista en la universidad. En realidad, nos veíamos muy a menudo». «Eso es porque compartíamos materias y nada más», dijo Fryn, integrándose en la conversación mientras le daba su plato vacío a Jenny. «Entiendo», contestó Jenny, sin entender muy bien a dónde quería llegar la castaña. «¿Pero jamás se hablaban?» «Éramos demasiadas personas ahí, tú sabes. Cada una tenía su grupo de amigas», explicó Becky. Jenny asintió, pero sabía que Fryn no tenía un grupo de amigas, sino que solamente contaba con una que, luego de mucho tiempo, demostró ser lo que verdaderamente era. «Es por eso que tal vez jamás se nos ocurrió entablar más relaciones». «Sí, suele suceder», meditó Jenny.
Pero, ¿cómo sucedió entonces que se conocieron?, preguntó interesada. Becky sonrió por su intriga. Fue mucho después de terminar la universidad, en realidad, relató, ya que, debido a nuestros trabajos, teníamos que frecuentarnos continuamente. Nos presentaron una vez y, bueno, así sucedió. Fue inevitable que nos lleváramos tan bien desde la primera vez, finalizó sonriendo de manera adorable para Jenny. Fryn la miró sorprendida por su gran mentira, pero estaba completamente atada de manos, y por más que le gustaría negar aquello, ya era demasiado tarde para detenerla. ¿Trabajan juntas, acaso?, preguntó Jenny. ¿O es que trabajas para Fryn? Realmente quería saber todo acerca del asunto. Fryn sonrió ante el desconocimiento de su hermana. Supongo que olvidé explicar bien esa parte, dijo Becky. Yo también soy dueña de una revista de modas, al igual que Fryn. Observó a su derecha y sus miradas se encontraron. Oh, mencionó Jenny, apenándose por su ignorancia. Realmente, estar encerrada en la empresa, ayudando a su padre, la apartaba del mundo exterior. Entonces creo que comprendo cómo viene todo, dijo, intentando disimular aquello. Sí, mencionó Becky. Desde ahí no hemos podido evitar ser inseparables. Volvió a mentir. ¡Qué adorables!, reconoció Jenny. Realmente me alegra que, al fin, Fryn haya encontrado a alguien tan agradable como tú, Becky, porque, aunque no lo parezca, ella es una muy buena persona, dijo, queriendo dejar a su hermana lo mejor posible. Sabía que ella ni siquiera tenía amigas, y el descubrimiento de hoy la dejó completamente asombrada, pero también alegre. Sí, lo sé, dijo Becky, mirándola. Colocó su mano en el respaldo de la silla de Fryn justo cuando vio que Jenny estaba entretenida peleando con la carne. Entonces aprovechó para bajarla y tocar su espalda. Fryn es una persona muy agradable, y comenzó a acariciarla. Me alegra que se lleven bien, entonces, dijo, desconociendo completamente lo que estaba haciendo Becky. Realmente tienes una muy buena amiga, Fryn. Becky es realmente encantadora. Lo sé, Jenny, dijo, yéndose hacia atrás, dejando aplastada la mano de Becky entre el respaldo de la silla y su espalda. Becky es encantadora, y sonrió falsamente mientras veía la mueca de dolor en su rostro. Pero Jenny no vio más que una sonrisa genuina en el rostro de su hermana, y eso la ponía contenta. ¿Y a qué te dedicas, Jenny?, preguntó Becky, pudiendo sacar exitosamente su dolorida mano. Soy la vicepresidenta en la empresa de mi padre, explicó. Becky se sorprendió de que lo mencionara, porque siempre se preguntó por qué en la graduación de Fryn no habían estado sus padres. Había pensado que quizás pudieran estar muertos, pero ahora aquello era realmente revelador para ella, que mencionara eso. Vaya, una empresaria, dijo sorprendida. Eso es diferente, terminó diciendo. Lo sé, dijo, riendo un poco. Cabe mencionar que yo no soy muy fanática de la moda, ni tampoco entiendo muy bien eso, como ustedes, dijo, observando la fina ropa de ambas mujeres frente a ella. Fryn es la que ha nacido para esas cosas. Lo mío es más la oficina. Ella hace un trabajo realmente estupendo. Estoy de acuerdo con eso, dijo, esta vez dirigiendo disimuladamente su mano debajo de la mesa y acariciando su muslo. Fryn sabe el compromiso que tiene para que su trabajo siga siendo maravilloso. Mencionó con el doble sentido que solamente entre ellas sabían a qué se debía. Ella rápidamente dejó de comer y dirigió una mirada de advertencia hacia Becky, pero ella, aún así, seguía moviendo su mano aún más hacia el centro, evitando su mirada. Me sorprende que admires el trabajo de mi hermana, Becky, sabiendo que ustedes deben ser, obviamente, competencia una de la otra. Me alegra que, a pesar de eso, sean amigas, dijo, levantando su copa y señalándolas. Sorpresas de la vida, mencionó Fryn, cerrando sus piernas y capturando la mano de Becky. También dirigió su mano lentamente debajo de la mesa para darle un doloroso pellizco. Becky chilló un poco por eso. ¿Estás bien, Becky?, preguntó preocupada Jenny. Fue una torpeza mía, explicó. Aún seguía comiendo con su mano izquierda para no ser atrapada con lo que estaba haciendo. Creo que me he quemado con la comida, mintió, riendo un poco. Oh, entonces bebe un poco de agua, recomendó Jenny. Supongo que no ha sido nada grave, ¿verdad? Sí, no te preocupes, la tranquilizó Becky.
Dio una mirada rápida a su derecha y Fryn la miraba triunfante. Había logrado salirse con la suya, ya que pensaba que ella no podía hacer nada al respecto al estar en presencia de su hermana. Pero se había equivocado. Necesitaba cambiar de táctica. «Necesito ir al baño», dijo, poniéndose de pie. «¿Alguien sería tan amable de decirme dónde queda?», preguntó, probando suerte. «Seguro», dijo Jenny. «Fryn te acompañará hasta allí», dijo, captando la mirada reprobatoria de la mencionada. Pero ella no se intimidaba ante su hermana, así que le lanzó otra mirada amenazadora, logrando su cometido. «Está bien», dijo, poniéndose de pie. «Te acompañaré, Becky», mostrando obviamente sus pocas ganas de hacerlo. Educadamente se hizo a un lado para que Fryn tomara la delantera. Se dirigieron escaleras arriba y Becky tuvo un panorama perfecto y completo de su trasero, moviéndose al compás con el que sus largas piernas iban ascendiendo por los escalones. No había apartado la mirada ni por un segundo. Necesitaba disfrutar de aquella hermosa vista todo el tiempo que durase. Pudo frenar luego hacia la derecha, ante una puerta color caoba. Fryn se cruzó de brazos sin mencionar nada, y ella interpretó que hasta ahí llegaba su destino. Avanzó apenas 2 pasos cuando sintió su brazo siendo sujetado justo antes de poder introducirse dentro. «Te lo advertiré solo esta vez, Becky», dijo amenazadoramente. «Termina de una buena vez con tu jueguito de los manoseos si no quieres terminar mal». «¿En serio?», preguntó riendo. «¿Y qué harás entonces, Fryn?», preguntó acercándose a ella y dejando su cara a centímetros de la suya. «Necesito que me lo digas». «Ni siquiera te imaginas de lo que soy capaz», contestó. «Así que te aconsejo que no me tientes». «No lo creo así», dijo, mirándola fijamente a los ojos. «No puedes hacer nada frente a tu hermana, ella me adora», añadió sonriendo. «Eso es porque la estás engatusando. Eso se te da muy bien, ¿no?», mencionó, haciendo una mueca. «Sé la clase de persona que eres, Becky. No se necesita conocerte mucho para saberlo. Y personas como tú no llegan nunca a nada. Son solamente unos despreciables parásitos con un ego grande, que piensan que pueden conseguir lo que quieren, cuando saben muy en el fondo que solo lo consiguen de la misma manera poco digna en que lo haces tú, o porque están rodeadas de interesados», dijo fríamente. Y bingo, aquello realmente le había dolido a Becky. Pero ni loca lo iba a demostrar, solamente fue capaz de reemplazarlo por una ira fingida en su rostro. «No tuve que hacer muchos méritos para conseguirte a ti, si a esas vamos», dijo, volviendo a acercarse. «Así que yo te aconsejo que cierres esa bonita boca que tienes y cumplas tu papel». «Oblígame», contestó tercamente, cruzándose de brazos. «¿Estás provocándome, Fryn Sarocha?», preguntó, rodeando su cintura con sus brazos. Fryn no se opuso a nada. «Porque si quieres que pare, ya mismo lo haré, pero tendrás que hacer algo a cambio», contestó insinuante. «No esperaba menos de una persona despreciable como tú», dijo sin moverse de su lugar. «Eso es por lo que me hiciste allá abajo», dijo indignada. «Ni creas que olvidaré eso». «Te lo merecías por estar haciendo eso frente a mi hermana y mi sobrina», dijo, queriendo retroceder para apartarse. «Entonces quiero que hagas buenos méritos para que me detenga», dijo, teniendo su boca peligrosamente cerca de la suya. Fryn captó perfectamente el mensaje, así que, al no quedarle otra alternativa, comenzó a besar a Becky, y ésta, obviamente, sin quedarse atrás, comenzó a responder al beso con igual o más pasión. Becky la hizo girar sobre sí misma y ella, de repente, se encontró retrocediendo hacia el interior del baño. Todavía no terminaba de comprender cómo era que aquella mujer de su misma altura y cuerpo semejante tenía más fuerza que ella. ¿Era eso o sus fuerzas se debilitaban por completo con su presencia? Fryn abrió por un fugaz momento los ojos cuando sintió el mármol frío en su espalda. Becky la tomó por las piernas y la elevó, sentándola sobre el lavabo. Sabía que podía detenerla, pero decidió no hacerlo. No quería seguir negando lo que comenzaba a sentir. Becky se acercó nuevamente y Fryn la rodeó con sus piernas. Giró la cara hacia un lado mientras Becky besaba suavemente su cuello, provocándole varios suspiros. Involuntariamente, sentía cómo su cuerpo comenzaba a estremecerse mientras aquellos besos descendían lentamente hasta su escote. Becky volvió a subir con la misma lentitud para apoderarse de su boca y ella, esta vez, le correspondió con más ansias.
Levantó las manos y comenzó a pasar los dedos por su largo cabello castaño y ondulado. Becky la rodeó con sus brazos, acariciando su espalda y acercándose aún más a ella. Fryn ya no podía seguir negando que aquella sensación de calidez en su interior comenzaba a gustarle, porque realmente lo estaba disfrutando, y mucho. La condenada Becky seguía besando tan bien como siempre, y sus manos parecían saber exactamente cómo acariciarla. Sentía cierto tipo de conexión con ella, en la que no eran necesarias las palabras. Sintió que una de sus manos se alejaba de su espalda para comenzar a acariciar su estómago, que se movía nerviosamente, y ascendía lentamente hacia su pecho. Aquello fue suficiente para traerla de vuelta a la realidad y hacerla consciente de dónde se encontraban. «Por favor, Becky», rogó como pudo, con la respiración entrecortada y muy cerca de su boca. «Aquí no». «Tienes razón», respondió de igual modo, respirando con dificultad. «Supongo que se nos ha ido un poco la mano», reconoció. «Apártate, que quiero bajarme de aquí», dijo, dejando notar el cambio en su tono de voz. Becky retrocedió 2 pasos y observó cómo Fryn bajaba del lavabo y se alisaba la falda. «No quiero pensar qué podría estar pensando Jenny en estos momentos», dijo, algo preocupada. «Ella no se dará cuenta de nada», contestó. «Confía en mí», terminó sonriendo, y eso era precisamente lo que Fryn no quería hacer. Jamás podía fiarse de ella, y esperaba que no se le fuera la boca en presencia de su hermana. «Ojo con lo que dices», mencionó cuando pasó a su lado para salir del baño. Becky dio un leve asentimiento con la cabeza y comenzó a seguirla escaleras abajo. «Vaya», exclamó Jenny cuando las vio dirigirse hacia la mesa. «¿Sucedió algo malo con el baño para que se tardaran tanto?», preguntó intentando bromear. Fryn giró su rostro hacia otro lado, ya que sintió la cara arder ante el comentario, que logró hacerla recordar lo que había sucedido minutos atrás. Becky notó esto y decidió tomar la palabra para salvarlas a ambas. «Es que Fryn también necesitó el baño», mintió, pero no del todo. Le brindó otra de sus sonrisas a Jenny, y ésta quedó convencida por ello. Jenny comenzó a recoger todos los platos y demás cosas sobre la mesa, bajo la mirada atenta de la niña y de ambas mujeres, que observaban en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. La niña aprovechó esa oportunidad para preguntarle a su progenitora si podía retirarse e irse a jugar, y ésta se lo permitió gustosa ante su tierna cara de súplica. La hermana menor se dirigió hacia la cocina, dejándolas nuevamente solas, y, obviamente, Becky no pudo dejar pasar la oportunidad. «En cuanto vuelva tu hermana, te despedirás de ella al igual que yo», explicó, mirándola. «¿Qué?», preguntó con una mezcla de sorpresa y enojo. «Pensé que, con lo que sucedió en el baño, dejarías de molestarme por esta noche». «Correcto, Fryn», dijo. «Tú lo has dicho. Dejaré de molestarte de la forma en la que lo estaba haciendo. Esto es completamente diferente. Te irás conmigo hoy», ordenó. Y ella sintió el pánico recorrer su cuerpo. El corazón comenzó a latir de forma acelerada en su pecho, y cualquier clase de insulto, sabia contestación o contradicción, se atoró en su garganta, quitándole por completo el habla. Estaba perdiendo en su propio juego. «Siento informarles, pero no tengo nada de postre», mencionó Jenny, llegando hasta ellas. «Pero no tengo problemas con ir a buscar algo en este momento». «No te preocupes, Jenny», dijo Becky, levantándose. «Pero no quiero causarte más problemas esta noche. Realmente la cena ha sido exquisita, pero yo debo retirarme ahora». Y posó ligeramente su mano sobre el hombro de Fryn, dándole el claro mensaje de lo que debía hacer. «¿En serio?», preguntó sorprendida. «Es una verdadera pena que te vayas tan pronto, Becky. ¿Segura de que no puedes quedarte un poco más?». «Me encantaría, pero no puedo», mintió una vez más. «Necesito arreglar un asunto que tengo pendiente». «Entonces, déjame acompañarte hasta la puerta», se ofreció. «Yo también debo marcharme ahora, Jenny», dijo Fryn imitando a Becky. «De igual manera, tengo cosas que solucionar», mencionó con desgana. Se dirigió hacia su sobrina para abrazarla y charlar un rato con ella. Luego fue hasta donde estaba su hermana. «Espero que vuelvas pronto a visitarnos, Fryn», mencionó esperanzada Jenny. «Veré qué puedo hacer», y se acercó a saludarla. «Me iré adelantando»,
dijo pasando al lado de Becky para que solo ésta la escuchara. Ella le contestó con un asentimiento de cabeza y observó cómo se marchaba por la puerta. «La invitación va para ti también, Becky», dijo, logrando que la observara. «También estaría muy gustosa de que volvieras a visitarme». «Claro que habrá otra vez», prometió Becky. «Estaré encantada de volver aquí». Y de igual forma, saludó a la pequeña, que esta vez le correspondió el saludo con menos timidez que antes. «Nos veremos pronto, Jenny». Se acercó a ella para saludarla. «Eso espero», dijo, correspondiendo el saludo. «Cuídate, Becky». «Tú igual», y se marchó. Y vaya sorpresa se llevó una vez que estuvo fuera de la casa. Frin ya no estaba. Y la semana siguiente no había cambiado en nada, todo daba el mismo resultado. Frin evitaba a toda costa coincidir con ella en algún evento o, siempre que la encontraba, terminaba perdiéndola, y no había contestado ninguna de las cientos de llamadas que le había hecho. Entonces, la última porción de paciencia se había evaporado por completo de ella. Era suficiente, tenía que poner en marcha su plan. Revista de moda Volk. «¿Entonces eso es todo lo que tengo que hacer?», preguntó la mujer morena, cruzándose de piernas frente a su escritorio. «Sí», afirmó seriamente Becky. «Y supongo que está de más decir que necesito completa discreción en ello». «Eso lo entiendo», contestó. «Pero es algo arriesgado para mí, ¿no crees? No quisiera terminar en la calle», razonó. «Tú no te preocupes por eso», la tranquilizó. «En el caso de que seas descubierta, las puertas de aquí estarán más que abiertas para ti, más aún cuando estás haciendo esto para mí. Tendrás una muy buena recompensa». «En ese caso me sentiré más tranquila», respondió con una sonrisa, poniéndose de pie. «¿Trato hecho?», preguntó, tendiéndole la mano. «Trato hecho», respondió Becky de igual manera, apretando su mano. «Que tengas buena suerte», dijo, mientras veía a la mujer dirigirse hacia la puerta. «Gracias», contestó antes de cerrarla. Becky se sentó en su cómodo sillón y dejó escapar un sonoro suspiro de diversión antes de hablarle al silencio de su oficina. «Tú te lo buscaste, Frin»,